por el, pero ya estamos aquí. Quiero pedirles que en el chat me vayan poniendo sus nombres completos para la lista del día de hoy, por favor. Ahorita aquí voy a estar compartiendo lo que es la presentación. Recuerden que la sesión pasada todavía tardamos un poquito, bueno, nos quedamos pendientes en cuanto al tema. Estábamos viendo lo de perfilación criminal. También les quería comentar antes de que se nos pase que les voy a pasar las diapositivas, pero no tengo acceso al chat de ustedes. Entonces, quería saber de ustedes a quién le puedo pasar la presentación y ya de ahí se la pueden pasar en el chat porque estamos viendo si va a haber la evaluación final del módulo para que de las diapositivas que les voy a pasar, pues estudien. Básicamente, pues lo que hemos estado viendo es lo que va a venir ahí en lo del examen, ¿sí? Aquí, ahorita, lo que vamos a hacer es que les voy a estar compartiendo la presentación donde nos quedamos. A ver. Les voy a poner la presentación. ¿Sí están viendo la pantalla? Bueno, en la pantalla están viendo la presentación. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí. Muy bien. En las clases, en la sesión pasada estuvimos viendo ya lo que es el perfil criminal o criminológico. ¿Recuerdan acerca de la firma? Sí, recordamos. Ok. Bueno, estuvimos viendo que la firma, básicamente como parte de lo que es el análisis del perfil, es por lo que identificamos más certeramente a una persona que ha cometido algún delito. Regularmente, pues son asesinos seriales, ¿verdad? Entonces, aquí en esta diapositiva, por ejemplo, que está, es la firma que dejaba el asesino del Zodiaco, que él básicamente pues la usaba para recordarles que era él o precisar que era él el que había cometido el crimen. Entonces, por eso dejaba su firma. Bueno, en cuanto a lo que es el perfil criminal, nos quedamos en esa parte y también una parte muy importante para hacer el análisis de la persona delincuente o el asesino, en este caso, es analizar también a la víctima. Y para eso se utiliza la victimología, porque regularmente el estudiar a la víctima nos va a mostrar qué es lo que busca el agresor, la vulnerabilidad de esta y el riesgo que puede tener la persona a ser víctima. Esto, pues, regularmente nos va a demostrar o nos va a mostrar las preferencias de ese asesino. Hay veces que son personas que físicamente se parecen mucho entre sí. Pueden compartir ciertas características físicas. eh, por ejemplo, el largo del cabello, el color del cabello, el color de ojos, el tipo de boca que tenga, el tipo de cuerpo que tenga también la persona. Esas son características físicas. Entonces, también pueden ser preferencias de que con el cabello largo, pues es más fácil para agarrarla y darle la vuelta y jalarla, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cuestiones que pueden
facilitarle también en momento dado, el agarrar una víctima y pues cometer el delito también se pueden ir analizando. La vulnerabilidad que pueda llegar a tener. Hay veces que pues prefieren víctimas mujeres porque los hombres regularmente buscan víctimas que puedan someter con mayor facilidad. Entonces las mujeres o niños pues son más fáciles de someter y eso los pone en una posición vulnerable. Y también el conocer a la víctima regularmente ayuda a conocer el agresor. Regularmente las personas que asesinan a alguien pues pueden ser personas conocidas o si no podemos ver el tipo de víctimas que prefiere y podemos a lo mejor relacionarla con alguna otra cuestión. En el caso de la Mataviejitas, como ya hemos estado analizando en sesiones pasadas, pues ella buscaba personas mayores que le recordaran a su madre, básicamente. Entonces, toda esta tipología de víctimas, pues era parecida a ella. Entonces, al conocer este perfil, podemos traducirlo psicológicamente a lo que ella le interesaba o lo que buscaba y por eso mismo se determinó que este tipo de víctimas eran las preferidas de ella precisamente por esa cuestión, que la enlazaban directamente a la mamá. Y también pues el tipo de relación que existió entre ellos en la víctima con el agresor regularmente. Entonces, el ir conociendo todas esas características nos va a ir facilitando el analizar las cuestiones psicológicas, principalmente que es regularmente en un perfil abarcan bastante, ¿verdad? El explicar desde el tipo de víctima que escoge para remontarnos a lo que la lleva, al motivo consciente o inconsciente que la puede llevar a buscar ese tipo de víctimas o en específico a ellos. Entonces, la victimología pues nos va a ayudar a ir determinando también el perfil de la víctima y pues así va a ser más fácil también conectar algún delito con otro. Entonces, aquí en todo esto que vamos viendo lo que es el modus operandi, la firma, la víctima, pues todas estas características nos ayudan a dar con un desconocido, un perpetrador desconocido, sobre todo en los casos de crímenes en serie, cuando no se tiene pista certera de quién sea, pues vamos a ir analizando todas estas cuestiones para poder ir descartando sospechosos y pues llegar a esa persona que está cometiendo el delito. Entonces, los perfiladores pues van a ir viendo todas estas características que los van a ayudar. Ustedes mismos pues regularmente hacen eso, porque cuando van a buscar a alguien, a lo mejor no tienen ninguna fotografía o el nombre, nada más ciertas señas. Entonces van buscando, oye, ¿conoces a alguien así, así, así? Y pues ya, ahí pueden irlos guiando, pero ustedes mismos también como fuerza policíaca, pues tienen también esa capacidad para poder sacar ciertas características, que les pueden ayudar a dar con algún delincuente. Entonces, en cierta forma, también ustedes son perfiladores. Y por eso todas estas cuestiones que estamos viendo, pues les van a ayudar, sobre todo en su trabajo y entender un poco mejor todo este tipo de cuestiones, ¿verdad? También, pues aquí, en la perfilación criminal, casi siempre es usada para aclarar ciertos elementos. Es lo que decían ustedes mismos de las 5 preguntas del policía, ¿verdad? Más que nada el por qué, o sea, la causa de por qué cometieron el delito, de la conducta, más que nada, la raíz del problema, de dónde viene todo este enojo, este problema que presenta el delincuente o el asesino en su caso, y poder establecer un diagnóstico adecuado. O sea, ¿qué le pasó? ¿Por qué está llegando a tener esta conducta o
escoger este tipo de personas o hacerlo de tal manera, ¿sí? Para establecer las medidas. Las medidas básicamente es la acción que vamos a hacer cuando se identifique el problema y el cómo, el método que vamos a seguir. Acuérdense que vimos el método inductivo, que es irnos básicamente por un camino siguiendo hasta llegar a un fin, y el deductivo ir eliminando de lo general a lo particular. Entonces, todo este tipo de método, pues sí, ya es la metodología para no desviarnos. Entonces, ya básicamente estamos viendo el método de cómo hacer las cosas, ¿sí? Y regularmente vamos a ir descartando para poder ya quitar aquellas variaciones que nos vayan guiando hacia otros lados. Entonces, el ir quitando todas esas desviaciones, pues nos va a llevar a una identificación certera de la persona delincuente o podría ser, en caso, un asesino. Entonces, todo esto nos va a ir llevando por ese tipo de métodos o metodologías. También pues la perfilación criminal pues es un instrumento que puede brindar ayuda a la investigación. Más que nada, pues es que va a proporcionar información relevante sobre las características del individuo, la probabilidad de que lo vuelva a hacer o la posibilidad de que la conducta vuelva a ser la misma, el lugar donde lo pueda hacer, dónde puede vivir, y es la información que nos va a llevar hasta esa persona, porque regularmente también acuérdense que vemos el perfil geográfico, donde la persona regularmente comete el delito y que muy probablemente conozca perfectamente el lugar porque por ahí puede llegar a vivir o puede trabajar. Entonces, el conocer el lugar también denota o nos puede dar pistas de esa persona. Aquí, esto básicamente es lo que nos quedaba de esta primera parte de lo que es el perfil criminal. Quiero recordarles un poquito de lo del perfil, que ya les estuvimos viendo ahorita, lo que es victimología, la firma, lo que eran las conductas de precaución para evitar que se delate el mismo, las precauciones que toma para que no sea descubierto, el modus operandi, que es cómo realiza el delito, y también, pues, la escena del crimen. Acuérdense que regularmente ustedes llegan a la escena del crimen. Entonces, todas estas cuestiones, junto con la entrevista a los testigos, pues va a ir, moldeando lo que es el perfil. Y nosotros vamos a ir integrando todas estas cuestiones para poder ir encaminando a la identificación positiva de la persona delincuente o asesina en dado caso. Acuérdense que también la autopsia psicológica pues es como la entrevista que se le puede hacer a personas conocidas de una víctima ya fallecida o a lo que son pertenencias como diarios y todo eso que nos pueda ayudar a tener un perfil de la víctima también cuando ya no está, ¿sí? Digo, todas estas son parte de las dos etapas de la elaboración del perfil criminal y pues los elementos, ¿sí? Es muy importante que tengan en cuenta que etapas de elaboración del perfil son dos nada más, dos etapas, y ya los elementos del perfil criminológico pues son varias. A ver, vamos, vayan diciéndomelas. 83, 28, 87. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Ya? 83. ¿Cuál es este? 83. Ahí está. 82, Ahí. 83, 76, Ahí. 80, 93. Ya estoy apuntando el número, pero me faltan los Sí. elementos. 93. 80, 93 ya. Sí. Y luego el código. A ver, compañeros. Se le estará prendiendo el micro, de favor, compañeros.
Acuérdense que vamos a tener una evaluación, entonces por eso también quiero que tengan más presentes estas cuestiones. Las etapas para la elaboración del perfil son 2 y los elementos del perfil pues son varios. Ahorita vimos, acuérdense, que es autopsia psicológica. ¿Qué más? Fuentes, un saludo. Perfil criminal. El perfil criminal, vamos a tener los elementos, ¿sí? Uno de esos es la autopsia psicológica. ¿Qué otro? Ahorita los acabo de repasar, acuérdense. Yo llegué tarde, licenciada. ¿Sí nos podría a lo mejor repetir un poquitito? Miren, aquí ahorita me estuve regresando un poquito en la presentación para que los vieran de nuevo. Miren, aquí les estoy regresando. Estas etapas es para la elaboración del perfil, acuérdense. Son 2 etapas donde vemos características de situación geográfica, idiosincrasia, idioma, religión, situación social, situación económica, todo eso. Y en la segunda etapa, y ahora sí es análisis y entrevista con la víctima, o si no, se hace la autopsia psicológica. Dentro de lo que es ya la elaboración del perfil criminal, pues vemos la entrevista a testigos, que es una etapa, bueno, una parte de la elaboración, la entrevista a testigos, la autopsia psicológica, la escena del crimen o lugar de los hechos, el modus operandi o la firma, las conductas de precaución y lo que es la victimología. Serían 7 elementos del perfil. ¿De acuerdo? Sí, muy bien, muy bien. Sí, de acuerdo. Bueno, entonces ya estuvimos viendo lo que son las 2 etapas de la elaboración del perfil y ahora los elementos básicamente pues son 7, ¿sí? Estoy ahondando más en lo que es el perfil criminal porque pues vamos a estar viendo también a final de cuentas, perfiles ya de personas reales, ¿sí? De asesinos seriales reales. Solamente que en la estructura que se hizo de este primer módulo, son conceptos que fue la primera sesión de lo que es psicología criminal, ya después teorías criminales, ya perfil criminal en cuanto a estas partes, pero también esta otra segunda parte de lo que es el perfil criminal. Aquí les voy a compartir, a ver, esta presentación. Bueno, ¿sí ven esa pantalla? Sí, sí. Muy bien. Bueno, en lo que es esta segunda parte de lo que es el perfil criminal, pues también ya les había comentado un poquito, pero muy poco, porque íbamos a ver esta parte, de que el perfil criminal básicamente fue un análisis que se fue dando más que nada por parte de la experiencia o el conocimiento empírico. Básicamente, pues empezó en el FBI, lo que son teorías de perfilación criminal. Hay varias teorías de perfilación criminal que se fueron dando con el tiempo. Obviamente, pues se ha ido perfeccionando y se va a seguir perfeccionando todas estas teorías. De las teorías de un principio, pues fueron la base, pero sí hay mucha información que cambió o que se adecuó, que vieron que pues a lo mejor no era totalmente cierto lo que decían, entonces se fue modificando. Por ese fin, pues les traigo así como que los conceptos, ¿cómo se llama? Los conceptos pues ya un poquito más específicos de lo que fue solamente y no explicado porque ya muchas partes son obsoletas. Entonces es para conocer este tipo de análisis que hacían
anteriormente, pero que ahora ya se perfeccionó más lo que es el perfil criminal. En un principio se le llamó análisis de investigación criminal. Como les digo, pues básicamente este tipo de análisis fue desarrollado en el FBI. A finales de los 70s y pues fueron sus agentes los que fueron desarrollándolo. Fueron básicamente el agente Robert Ressler, John Douglas y Roy Hazelwood. Entonces ellos empezaron a hacer observaciones acerca de lo que eran los criminales. Entonces, ellos empezaron, ay, disculpen, se movió. Ellos empezaron a hacer más que nada análisis del comportamiento de asesinos y violadores en serie. Ellos llevaron a cabo un estudio básicamente con entrevistas y pues estas entrevistas eran para detectar los aspectos más relevantes de el modus operandi, sus motivaciones y las circunstancias personales y familiares que podrían haber dado lugar o propiciado sus actos. Entonces, si se fijan, ya estamos viendo algunos elementos de lo que es el perfil criminal como lo estamos usando hoy en día. Y aquí acuérdense que hay dos tipos de análisis o bueno, tres básicamente, pero ellos utilizaron el análisis de delincuentes conocidos o sospechoso conocido, porque hay el desconocido también. Pero aquí en el de delincuente conocido, pues estaban ya dentro de una cárcel que estaban purgando ya una sentencia. Entonces ellos quisieron, por medio de las entrevistas, conocer un poco de sus antecedentes personales y familiares para ver si estos antecedentes los habían llevado a cometer los delitos. Más que nada era ver por qué la motivación, si la motivación surgió de sus circunstancias personales o con su familia y cómo llevaban a cabo el delito. Si se fijan, dice asesinos y violadores en serie. Entonces, pues ahí quisieron ver como que el patrón que seguían en cuanto a conductas o comportamientos. Entonces, ellos identificaron las principales características de personalidad y conductas del agresor basándose en el crimen que cometió o que ha cometido. Aquí, pues ellos tenían los dos grupos, asesinos y violadores en serie, aunque también había las personas que habían cometido los dos delitos, la violación y el asesinato. Recuerden que pues también eso se da, ¿verdad? A veces muy de la mano, lo que es la violación y el asesinato. Entonces, pues estuvo analizando toda esta cuestión y si se fijan, se centraban más en el delincuente que en la víctima. Aquí no veían casi nada de la víctima, sino simplemente cómo lo mataba. Entonces, ahí se vio o se enfocó más en el modus operandi. Lo que fue la victimología entró más adelante en este tipo de análisis. Y aquí también, pues, Robert Ressler dice que dentro del programa de BICAP, que es el programa de aprehensión de violencia criminal, ya traducido, tenían ese programa y llevaban la tarea de organizar toda la información que recogían ellos y era a través del análisis de perfiles psicológicos y criminales y pues identificaban los elementos comunes en los hechos y de sus autores, ¿sí? Entonces fueron haciendo como tipo perfil general, ¿sí? De los violadores, regularmente tienen estas características físicas, casi siempre en Estados Unidos definían los violadores en series como hombres caucásicos. Los hombres caucásicos pues regularmente son blancos, de raza blanca. Entonces, también otra característica que es muy común en cuanto a asesinos seriales en Estados Unidos es que nacieron en el mes de noviembre.
y que venían de familias disfuncionales. Todas estas características empezaron a sacarlas por medio de estas entrevistas y pues así se fue haciendo pues como sus perfiles primitivos dentro de lo que fue el FBI a finales de los 70s. Y ya de ahí fueron sacando todas esas características que les estoy comentando ahorita, que regularmente así son. Obviamente, como son perfiles de Estados Unidos, pues muchas cosas no aplican acá, porque acá pues no somos caucásicos, ¿verdad? Somos de raza mixta en su mayoría. En Estados Unidos también hay muchas razas, pero se dieron cuenta que entre todas las razas que hay, pues regularmente o generalmente lo que eran asesinos y violadores en serie, pues compartían esas características. Entonces, no quiere decir que no haya asesinos o violadores que sean de otra raza. No quiere decir que pues vieron que comúnmente o lo que predominaba en la mayoría de estos pues eran esas características. Y no recuerdo ahorita ningún asesino serial de color. Salud. No recuerdo ningún asesino serial de color, pero me voy a dar a la tarea de buscarlo. Entonces, este análisis, pues fue el primero que se empezó a utilizar y pues acuérdense que fue a finales de los 70s. Ya después hicieron lo que es perfilación estadística, es la traducción literal de esto, o lo llamaron también psicología investigativa. Ya aquí, pues, esta fue propuesta por un psicólogo británico, o sea, ya acá de Reino Unido. Él era profesor de la Universidad de Liverpool, David Canter. Él fue el creador de la psicología de investigación criminal. Acuérdense que nosotros, pues, es en lo que es este módulo y de lo que hemos hablado, sí, a lo largo de estas sesiones. Y aquí nos dice que él ya integra conceptos psicológicos en las técnicas de investigación. Pues en el otro método de análisis recogían como que datos familiares y personales, pero no se basaban en los conceptos psicológicos. Y ahora sí, los datos o conceptos psicológicos, pues sí nos hablan de un sinnúmero de situaciones que pueden pasarle a una persona y que tienen su nombre, pues ya psicológicamente hablando. Y estos puntos de vista que se obtenían por este método, pues proceden de resultados obtenidos mediante estudios controlados, básicamente. Y en contraste con el otro, que era del FBI, pues basaba las de ellos en las investigaciones criminales, o sea, directamente con el criminal. Y acá se hacía la perspectiva desde las teorías psicológicas, de que básicamente acá en este tipo de teorías o en este tipo de perfiles que hablaba David Canter, es que una persona que viene de un hogar disfuncional, pues regularmente va a tener una alteración de las relaciones sociales. O sea, que si yo vengo de una familia problemática, pues regularmente me va a costar trabajo tener buenos vínculos con los demás, porque no voy a tener la confianza necesaria en las demás personas, ya que no la he tenido en mi propia familia. Entonces también de ahí vienen todos los patrones de relaciones o de comportamiento. Entonces, si yo vengo de una familia que me agrede y todo, pues voy a aprender inconscientemente que si me quieren me van a agredir. O que yo para demostrar amor, pues también tengo que agredir a los demás. Entonces, todas esas
cuestiones psicológicas van entrando en lo que es este tipo de perfil. En el otro, pues nos decía, viene de padres divorciados, donde el papá pues golpeaba a la mamá y hay registros de arrestos por violencia doméstica, por ejemplo, ¿sí? O sea, son datos que tenían ellos y que les contaban las personas que estaban ahí, los criminales, pero acá ya se habla de todo lo que viene siendo las repercusiones de ese tipo de relaciones, psicológicamente hablando. Por eso acá nos dice que son estudios que se han hecho o conceptos también psicológicos y más que nada pues son por investigación toda esta cuestión que estamos hablando. Eso es en lo que se diferencia del otro análisis. Y pues también acá nos decía David Canter que se debe prestar más atención a la conducta observable más que a las causas generadoras. Y él reconocía la motivación como una de las posibles explicaciones de la conducta criminal. O sea, todo eso que venía sufriendo la persona desde antes, por ejemplo, bullying y todo eso, pues iba creando una persona rencorosa y que a lo mejor los sentimientos que le generaba el bullying de niño fueron creciendo con el tiempo debido a que tampoco recibía cariño en su casa. Entonces, todas estas motivos que fueron juntándose, pues lo llevó a cometer delitos a la persona. Entonces ya fue todo lo que fue explicando y fue guiando este tipo de pensamientos o este tipo de análisis. Y pues también nos dice este tipo de análisis que es crítico a que sea la más importante y útil para atender a la persona. Entonces, pues aquí sí ya nos generó el conocimiento de que vamos a ver qué conducta está haciendo y que lo que nos va a importar ahorita es la conducta, pero tiene su origen en todo esto que viene detrás. Entonces, le vamos a poner atención a esa conducta y tenemos la explicación de dónde viene. Entonces, el análisis que nos explica David Canter es o de la psicología investigativa. Acuérdense que ya hemos visto teorías criminales que nos dice que la persona pues viene de un entorno familiar, social, de amigos y todo eso. Aquí él lo viene a retomar en este análisis que hacía para lo del perfil criminal. Y pues aquí la psicología investigativa nos dice que estudia principalmente estos apartados, lo que es selección de conductas. Vamos a recolectar información más que nada de las conductas que tenga la persona o nuestras conductas que podamos recolectar, ¿sí? Y eso lo hacemos por medio de recolectar información, todo eso lo podemos ver en escena del crimen y vamos a ir viendo qué conductas tuvo la persona ahí en esa escena del crimen y qué derivó en eso. A lo mejor vemos que hay muchas cosas tiradas alrededor, entonces eso nos puede dar la pauta de que hubo ahí una pelea. Esa es una conducta que podemos observar directamente en la escena del crimen. También podemos, a lo mejor observando la escena del crimen, que hay no sé, varios disparos en la pared. Entonces, quiere decir que allí hubo alguna otra cuestión criminal. Si la persona no tiene ningún disparo en sí y vemos eso, pues vamos a ver que hay conductas ahí que podrían estar incurriendo en el delito. O sea, que no precisamente se dio en el delito, pero que pasaron también en ese lugar.
También otra cosa que tenemos que hacer es la localización de residencia. Básicamente cuando tenemos persona desconocida como sospechoso, pues regularmente buscamos donde pueda vivir. Entonces, pues podemos utilizar lo que es, ¿cómo se llama? Tipo lo del perfil geográfico, que vamos viendo las conductas en lugares específicos y algún tipo de delito que se dé mucho en algún lugar y que eso nos pueda delatar el lugar donde vive el sospechoso. También vamos a ver la biografía criminal. Acuérdense que nos va a explicar muchas conductas que pueda tener la persona, yéndonos a su historia, ¿sí? Entonces ahí ya entran dónde nació, de quién es hijo, dónde estudió, qué estudió, cómo se portaba con los demás. Bueno, eso ya sí son características de personalidad. Pero biografía criminal pues nos habla de todos esos aspectos, nació, creció, estudió, con quién se relacionó, nada más mencionar, ¿sí? Y las características sociales, si venía de un estrato social alto, de un estrato social bajo, todo ese tipo de cuestiones. Características de personalidad, cómo es el comportamiento, si ya tenemos una persona conocida, pues vamos a ir describiendo cómo era, si era tímido, si era, tenía facilidad de palabra, todo este tipo de cuestiones pues van a entrar aquí. Regularmente una persona que es que tiene características antisociales, que regularmente son los que cometen los delitos, pues tienen a veces características atrayentes, o sea, facilidad de palabra y todo esto. Sobre todo los asesinos seriales, pues sí, regularmente tienen este tipo de características, que son seductores, que te envuelven, te manipulan, todo este tipo de cuestiones. Entonces, todo esto va a entrar en lo que son características de personalidad. Y también pues vamos a ver la historia educacional profesional. Si no tiene profesión, de todos modos, vamos a ver todo lo que ha estudiado, hasta dónde llegó, nivel académico, las calificaciones, todo eso. También nos sirve ver un poquito pues el aprovechamiento que tenía la persona. Regularmente los asesinos seriales son personas inteligentes y que sobresalen. Y también vamos a hacer inferencia de características. Vamos a concluir a partir de ciertas características. Por ejemplo, lo que estábamos diciendo, que las personas que regularmente son antisociales o asesinos en serie, regularmente son manipuladores, son ególatras, narcisistas, regularmente tienen un buen coeficiente intelectual, pero también en muchas de las ocasiones se dejan llevar por sus impulsos. Aunque sí son calculadores, pues cuando les gana el impulso, pues pueden cometer los delitos. Y otro punto que nos habla aquí, que muchas veces nos ayuda, es el vínculo o enlace de crímenes. Aquí ya identificamos las consistencias, es cuando ya vinculamos unos casos con otros. Si ya estamos viendo que comparten muchas características que son muy parecidas o iguales un crimen a otro, pues ya los vamos relacionando entre sí. Por ejemplo, ¿verdad? Que digamos en la colonia 5 de Mayo, encontramos 3 mujeres que fueron asesinadas en su casa en la noche cuando estaban solas, que no había nadie con ellas, fueron violadas y luego apuñaladas en pecho y pierna derecha específicamente, digamos. Entonces, si ya vimos que en esa colonia fueron 3 delitos,
es muy parecidos o casi idénticos, pues ya nos va a generar esa sospecha porque son consistentes uno con el otro, ¿sí? Entonces ahí nos va dando las coincidencias de modus operandi o cierto tipo de víctimas. Si esas tres mujeres tenían un físico muy parecido entre ellas, pues también nos va a hablar que pues hay una tipología específica de la víctima. Entonces, ahí podemos ver esas cuestiones que son consistentes entre ellas, entre el delito, y podemos ir vinculándolo. Y todas estas cuestiones, si se fijan, son las que hemos estado viendo y que aquí básicamente ya nos va a decir que vamos a irlas estudiando en esta parte, en lo que es la parte de la psicología investigativa. Hay otro análisis que es el de las evidencias de comportamiento o conducta. Esta fue propuesta por Brent Turby y esta establece que las evidencias conductuales, físicas, documentales o testimoniales ayudan a establecer quién llevó a cabo una acción, cómo o cuándo ésta tuvo lugar. O sea, las evidencias físicas, documentos, testimonios, o sea, testigos que me den evidencias y conductuales también nos van a ayudar a ver quién hizo el delito, o cómo lo hizo, o cuándo lo hizo. Entonces, ahí sí son conductas, ya, básicamente. Conductas, documentos, testimonios, todas estas cuestiones nos van a ayudar a dar con la persona, muchas de las veces, como ya lo dijimos, pues desconocida. Y pues este método de análisis de la escena del crimen y del perfil criminológico, pues incluyen la interpretación de evidencias físicas, victimología y características de la escena del crimen. Si se fijan, aquí ya se complementa lo que encontramos en la escena del crimen, todos aquellos indicios o evidencias, las características de la escena en sí y de la víctima. Ya vamos enfocándonos a lo más práctico. Todo esto que nos habla, si se fijan, son elementos de la criminalística y son los elementos que cuando van a un lugar de hechos ustedes, pues se pueden encontrar, ¿sí? Acuérdense que cuando hay un lugar de hechos regularmente de homicidios, que hay un cuerpo, pues ahí nos encontramos a la víctima. Y ahí ya, desde que vemos a la víctima, podemos ir identificando las características, hombre, mujer, de tal edad, de tales características, si encuentran alguna identificación que coincida con la persona, ya hasta la identifican, ¿verdad? Y muchas de las veces también cuando son personas que están por protocolo ALBA o así, pues ahí sale más rápido con esas comparativas y puedes ver algunas otras características que vienen en el PASKIN o en la ficha del protocolo, ¿verdad? Y las evidencias físicas, pues ahí ya entran regularmente peritos a fijar los indicios ahí directamente en la escena del crimen, pero aquí pues ya se hace cadena de custodia, todo eso. Eso ustedes ya lo conocen, ya lo saben también. Y todo esto pues es parte importante de lo que es el perfil criminal o criminológico y que ustedes pues lo ven más en vivo, más directamente, ¿sí? Y acuérdense, este es el de Turbi. Y también hay otro que se llama perfil de las acciones del crimen. Se le denomina CAP por
sus siglas en inglés. Y esta nos dice que es una técnica derivada de los conocimientos aportados por la psicología y la psiquiatría forense. Regularmente aquí sí ya son los conceptos psicológicos y la psiquiatría forense, que también nos va a hablar de algunas características que puedan ser de, ¿cómo se llama? De alguna enfermedad mental o características del desarrollo que puedan verse involucradas ahí, algún deterioro en cuanto a lo que es la capacidad intelectual, algún retraso, lo que son trastornos, obviamente, alguna psicopatología, algo que podamos ver por medio de alguna resonancia, por ejemplo, alguna afectación a nivel cerebral que le provoque a la persona ese comportamiento. No sé si recuerdan de la primera sesión, hablamos de la neurofisiología, que nos dice que si hay lesiones en ciertas partes del cerebro, pues regularmente se altera la capacidad de sentir, de empatizar y todo, de culpa, y todo eso pues va a provocar que la persona o facilitar que la persona pues no sienta remordimiento por lo que pueda llegar a ser. Entonces, aquí ya se habla también de esa parte y está relacionado con la psicología investigadora del doctor Canter, lo que empezamos a ver de la psicología, ¿sí? Y pues también utiliza el método o procedimiento estadístico. Ahí más que nada se hace un análisis de muchas variables para ver patrones de conductas en los agresores. O sea, que vamos a ver estudios para ver ciertos patrones de conductas. Por ejemplo, una persona que viola regularmente viola no por la satisfacción sexual que pueda obtener de la violación, sino que viola para establecer que él puede ejercer poder sobre otra persona por medio de lo que es el acto, ¿sí? O sea, que no es tanto que la persona busque satisfacer un deseo sexual por medio de la violación, sino que él quiere ejercer poder sobre alguien más con la violación. Entonces, eso es un tipo de patrón de conducta en agresores sexuales, ¿sí? Y puede ser un patrón de conducta ese mismo, pero que aparte elija puras señoras de 65 años para arriba, ¿sí? Porque a lo mejor esa misma persona fue violentado por la abuela que lo crió. Entonces, al escoger ese tipo de víctimas, pues está ejerciendo poder, bueno, ahí ya inconscientemente o a lo mejor ya está conscientemente sobre esa persona que está representada por la víctima que escoge. No sé si me esté explicando de la manera correcta, pero es ver por qué escoge todas esas víctimas y lo que significan para él. Entonces, aquí ya desde la parte psicológica, pues vamos identificando todos estos factores que nos van a llevar a entender el por qué escoge esa víctima y ese delito en específico. ¿Sí? Entonces, aquí ya vamos complementando todo este tipo de cuestiones. Y aquel trastorno que pueda tener regularmente las personas que cometen delitos tienen el trastorno antisocial o rasgos de la personalidad antisocial. Entonces, aquí ya entra todo eso. También pueden tener alguna parafilia. Una parafilia es una desviación de la conducta sexual, que en el caso que les puse ahorita de ejemplo, sería una persona con gerontofilia, que es por predicción,
por personas de la tercera edad, ¿sí? Entonces, también eso entra dentro de todas esas partes de psiquiatría forense, todo eso, ¿sí? Bueno, aquí vamos a entrar a ver lo que son tipos de asesinos. La finalidad de hacer todo este análisis de lo que es el perfil criminal es para poder nosotros, a final de cuentas, identificar o ver cómo se hace el perfil criminal para poder elaborarlo, pero también para poder identificar el tipo de asesino que puede llegar este, a clasificar nuestro perfil. Regularmente se hace con perfiles de asesinos seriales. Y aquí, en este apartado, vamos a ver el tipo de asesinos que hay y que podemos clasificar nuestro perfil también con el tipo de asesino que es. Bueno, ahorita son las 8:02. Les voy a dar el descanso de 10 minutos en este momento, para que vayan a baño, tomar agua, lo que quieran. Recuerden, son 10 minutos. Los que falten de poner su nombre en el chat, me lo ponen porque voy a pasar en este momento la lista de asistencia del día de hoy. Al final también, si alguno faltó, pues ahí me ponen, pero por lo pronto voy a empezar a pasar lo que esté ahorita en el chat, ¿de acuerdo? Así que si alguno falta, ahorita escríbalo por favor, y les voy a dar 10 minutos para eso, ¿de acuerdo? Muy bien, licenciada. Ok. Salud. Gracias.
Tiene que
Ya regresé, compañeros. Aquí vamos a seguir con la sesión del día de hoy. Les voy a compartir la presentación donde nos quedamos, ¿ok? Permítanme. Ahorita, como les comentaba hace rato, pues vamos a ver ya lo que son tipos de asesinos. Estuvimos viendo o ya platicando un poquito de los tipos de asesinos que hay. Hay algunas clasificaciones más generales, pero traté de ponerles los más relevantes, ¿sí? Ahorita aquí vamos a ver los asesinos compulsivos. Este tipo de asesinos nos dice que tienen un motivo real o imaginario para matar. Estos suelen conocer a sus víctimas. Aquí podemos encontrar o clasificar pues los asesinatos pasionales o los asesinos pasionales, que son aquellos que encuentran a su pareja, podría decirse, y pues cometen el delito, ¿sí? Puede ser que sean asesinos de una sola vez también y que en el momento del asesinato pues haya pasado algún conflicto y por eso se haya dado el asesinato en alguna pelea y por eso hayan cometido la conducta. También hay otro tipo de asesinos que son los asesinos masivos. Si hay alguna duda, me van diciendo, ¿sí? O algún comentario, también son bienvenidos, obviamente. Regularmente los asesinos masivos, pues sí conocemos de ellos por las masacres. Entonces, este tipo de asesinos pues responden a un acto momentáneo de desequilibrio, ¿sí? Regularmente salen ellos a la calle armados a matar a todos los que se crucen en su camino. Matan en un mismo momento, temporal y lugar, como en algunas masacres. Y se explica que su gran problema tiene que ver con el control. Regularmente hay asesinatos masivos o hemos visto muy regularmente en Estados Unidos, ¿verdad? De que dicen, pues fue un asesinato en masa o un asesino que masacró. Y muchas de las veces se dan estos asesinatos en lugares que hay mucha gente. Por ejemplo, en escuelas o en locales comerciales. No sé si recuerden hace algún tiempo, algún año, año y medio, que hubo en un Walmart de la frontera en Estados Unidos, creo que en El Paso, que llegó una persona y empezó a matar a la gente que estaba ahí. Entonces, nos dicen que este tipo de asesinos, pues regularmente tienen un desequilibrio momentáneo. A lo mejor este tipo de personajes, pues sufre una crisis y pues sale con esa determinación, ¿verdad? De hacer la masacre, básicamente. ¿Alguno de ustedes recuerda otro asesino así o alguna masacre? A ver, algún ejemplo que me tengan. ¿Mande? Sí ha habido varios conocidos, varios asesinos en masa o masacres. ¿Alguno de ustedes que me pueda decir? ¿No? A ver, Irving Galán, dice.
A ver, Irving, ¿alguno que recuerde? Ah, ya lo vi, Irving, ahí está. ¿Alguno que recuerde, Irving? ¿Algún asesino así de masacres? No. Bueno, ahorita, en cuanto a estas informaciones que vemos, este caso, no sé si lo ubiquen, son los asesinos de Columbine, que fue una universidad en Estados Unidos y fue de los primeros asesinatos así en grande. Estos muchachos, los dos que están ahí en la imagen, son los que hicieron la matanza. Ellos, pues, eran, ¿cómo se dice? Buleados, sufrían de bullying regularmente, estaban muy aislados, también se habló mucho de ellos en cuanto a la música que escuchaban, porque se le echó mucho la culpa a la música y a los videojuegos. Y pues ellos mataron un gran número de estudiantes y pues alguno que otro maestro ahí. Y como en esa imagen, no sé si alcanzan a ver, era una cafetería donde mataron al mayor número de víctimas y en ese mismo día mataron un montón de gente. Y estos, más que nada, cuando están en el momento, quieren tener el control de la situación y pueden llegar a exigir algunas cosas, o si va la policía en el momento, pues no quieren que se acerquen y dicen que van a matar gente o controlan que nadie salga. Todo este tipo de cuestiones tienen que ver con el control y regularmente este tipo de personas que hacen las masacres pues no tienen control. Entonces tratan de ejercer control con todos estos actos. Y pues aquí nos dice que su comportamiento homicida pues es un intento desesperado por recuperar ese control. Básicamente, no, todo este tipo de comportamientos que hacen en las masacres o estas matanzas, pues nos dice que previamente ha ocurrido una situación que lo ha desestabilizado profundamente. Puede ser alguna cuestión en cuanto a la casa, a la escuela, por ejemplo, pérdida de empleo, algún divorcio, bancarrota o algo que los haya hecho sentirse intensamente humillados o ridiculizados. Muchas de las veces es el bullying. Entonces, todo este tipo de cuestiones pues lo llevan a estos, a tratar de herir a las demás personas. Regularmente pues no les interesa en sí una víctima en específico, sino el lugar donde lo puedan llegar a hacer. Recuerdo cuando se dio la masacre en el Walmart, creo en El Paso fue, que escogió el asesino ese lugar porque era un muchacho, que tenía odio contra los inmigrantes, pues básicamente latinoamericanos, o sea, era racista. Entonces, por eso escogió precisamente ese lugar, porque sabía que acudían muchas personas, que eran inmigrantes. Entonces, escogió específicamente esa del Paso porque venía gente de México o inmigrantes que estaban ahí. Y por eso, hizo ahí su matanza. Y pues básicamente es lo que hacen los asesinos masivos. Y pues también aquí entran pues los terroristas, ¿verdad? Aquí cuando se hacen estos actos terroristas o matanzas, que también se pueden clasificar, pues son casi siempre por discriminación y se clasifican como actos terroristas. Y
estos generalmente se basan en la ideología de las personas que lo hacen. Un ejemplo muy claro es el que se dio en las Torres Gemelas, que básicamente era un grupo de musulmanes, ¿verdad? Entonces ellos en su ideología tenían pensado el atacar emblemas de Estados Unidos. En este caso, pues el World Trade Center, que era el centro de comercio internacional, pues optaron por atacarlo precisamente por lo que representaba. Otra parte donde atacaron fue el Pentágono, que también cayó un avión, una avioneta, no recuerdo bien qué era, y otro que el vuelo 93 iba dirigido a Casablanca, a la Casa Blanca, perdón, y cayó cerca del Campo David, que es la casa donde se va a descansar el presidente de Estados Unidos. Pero todos estos estaban dirigidos a esos centros que representaban poder en Estados Unidos, porque ellos en la ideología que tenían, pues era atacar los símbolos de poder de Estados Unidos para decir, pues nosotros podemos atacar aquí donde tú puedes demostrar tu poderío y mira, lo deshicimos. Entonces, por eso, escogieron esos lugares. Y también otro ejemplo es el conflicto en Gaza, que es los israelitas contra los habitantes de Gaza, porque la ideología que ellos traen es base de los ataques que hacen. Entonces, también se consideran actos terroristas porque van en contra de personas que no se puedan defender o lugares que no son atacados por reglas de guerra, como hospitales. Entonces, también son personas que asesinan masivamente derivado de sus propias ideas. Y estos también se consideran pues asesinatos masivos. Y luego encontramos el asesino serial, que regularmente es el que se hace la perfilación, ¿sí? De que nos interesa hacer todo el estudio de por qué hizo ese asesinato, ¿verdad? Y aquí en el asesino serial, pues para clasificarlo dentro de esta categoría, tenemos que tener más de 3 víctimas. Y las víctimas sí tienen o pueden verse por separado en momento y en lugar, porque también puede ser que sea un asesino compulsivo con 3 víctimas, pero fue en un mismo lugar. Entonces, el asesino serial sí ya sería que va matando a varias personas, pero en diferentes lugares. Entonces, al asesinar, lo que estos criminales obtienen es una satisfacción emocional. Acuérdense que regularmente un asesino serial va a buscar un tipo de víctimas que esté relacionado psicológicamente con algo. Por eso es la satisfacción emocional, con algo que a él le genere algún conflicto. Y regularmente el asesinato le va a traer un poco de calma. Entonces, su motivación se basa en la gratificación psicológica que le proporciona matar, ¿sí? Por ejemplo, en Juana Barraza, el matar a las viejitas, pues psicológicamente le daba placer al imaginarse que era la madre a la que estaba matando. Entonces, ellos, los asesinos seriales, tienen sensaciones de poder, de dominio y venganza por medio de sus asesinatos. Entonces, todas estas características nos van a hablar propiamente de lo que son los asesinos seriales. También otras características que nos indican en el asesino serial es que esa satisfacción o esa saciedad que le da el matar es solo momentánea. ¿Por qué? Porque el asesinato le va a provocar cierto placer, ¿verdad? Pero solo es por un momento y luego hay otro homicidio. Entonces, entre un homicidio y otro,
hay un periodo de inactividad. Ese periodo de inactividad se le llama enfriamiento emocional, que puede ser de días, de meses o de incluso años. No sé si han visto una película que se llama, no me acuerdo en español, pero en inglés se llama The Lovely Bones. Ok, ya me acordé. Desde mi cielo se llama. Es una historia de una muchachita que la mata un vecino, pero que ese vecino es un asesino serial. Entonces, ella está describiendo que su asesino sentía cierta comezón que le daba cuando ya quería volver a matar. Entonces, por eso cada cierto tiempo escogía otra víctima. Y es esto mismo, el enfriamiento emocional, o sea, la satisfacción que le causó el asesinar a esa persona ya se le pasó y vuelve a surgir esa necesidad de volver a matar. Entonces, ahí cuando vuelve la necesidad de matar o la necesidad psicológica de matar, pues va sobre otra víctima. Entonces, estas características son específicas de este tipo de asesino. Puede ser que se combinen la compulsión, el asesino compulsivo con algún asesino serial, pero regularmente las características estas son del asesino serial. También regularmente nos dice que no existe una conexión aparente entre unas muertes y otras, pero habitualmente tienen un patrón común. Cuando empezamos a vincular ciertos delitos, pues vamos viendo lo que se va repitiendo, ¿verdad? El patrón, ya sea de víctimas, de escena del crimen, de indicios que podemos encontrar que sean parecidos y que eso nos dé la pauta para ir relacionando los delitos entre sí y poder establecer el perfil criminal. Entonces, uno de estas cuestiones es la selección de la víctima. Acuérdense, regularmente la víctima casi siempre es por el físico o características que tenga esta que le pueda recordar a alguien o que prefiera ese tipo de víctima sobre otra. Entonces también aquí vamos a ver la misma dinámica criminal, o sea, que mata de una determinada manera y no de otra. El modus operandi regularmente es lo que nos va a guiar en cuanto a lo que son los asesinos seriales, porque regularmente cometen los delitos de la misma manera o con las mismas víctimas o de una misma forma, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a encontrar esa dinámica criminal. Y también puede haber factores temporales o situacionales. Hay delincuentes que matan en cierta temporada o en solo ciertas situaciones. Entonces, también esos factores temporales, pues nos van a hablar del perfil criminal del asesino serial, porque puede ser que a este tipo de asesino solo le guste matar en invierno, porque en invierno pues se puede cubrir con más cosas y es más fácil proteger su identidad, o que en esa temporada haya pasado alguna circunstancia que le haga querer matar en esa temporada. Y también hay una práctica sistemática de actos con un fuerte significado psicológico. Puede ser que haga, ¿cómo se llama? Heridas en ciertas zonas del cuerpo y que eso siempre lo haga igual en un asesinato y en otro porque tiene un significado para esa persona psicológicamente hablando. Por ejemplo, hay casos en los que se dan las violaciones, pero no por el miembro masculino, sino que se da por penetración de objetos. Y puede ser que un asesino serial se identifique porque hace violaciones con objetos y esa violación por medio de objetos tiene el significado para él, precisamente.
hay una cinta de un caso real que se llama Civil, que decía que esta persona desarrolló múltiples personalidades por el abuso que sufrió, por su mamá, que era esquizofrénica. Y entonces cuando ella era niña, la mamá la torturaba básicamente y la violaba con objetos. Y decía que eso le hacían los hombres a las mujeres malas o que se portaban mal. Entonces sí la penetraba con objetos. Y si esta Civil hubiera desarrollado o hubiera sido asesina serial, a lo mejor hubiera practicado eso, la penetración con objetos, por el significado psicológico que traía ya esa conducta que hacía su mamá. Entonces, ahí podemos ejemplificar estos práctica de actos con fuerte significado psicológico, obviamente. En el caso específico de algunas muertes, no sé si ya se los había comentado en este grupo o en el de los jueves, que regularmente hay simbolismos que utilizamos sin saber. Y uno de ellos es ¿cómo se llama? El ahorcar a una persona, a veces con algo, algún mecate, algún cable, todo eso, porque simboliza psicológicamente e inconscientemente la madre y el cordón umbilical. Entonces, pues ahí ya sí sería un significado psicológico directamente con la madre, supongamos, ¿sí? Entonces, todos estos ejemplos que les estoy dando en este momento es para especificar esa significación que le puede dar el asesino. Y pues también en cuanto a lo que son los asesinos seriales, una de las características muy específicas es el control ejercido sobre la situación. Muchas de las veces las víctimas de los asesinos seriales son torturadas y pues el asesino serial por medio de la tortura ejerce el control sobre la víctima y sobre la situación. Y muchas de las veces esas torturas pueden durar horas o a veces hasta días. Y es todo sobre el control y el poder que ejerce él sobre su víctima. Entonces, todas estas características pues vienen siendo específicamente del asesino serial. Acuérdense, ¿sí? Entonces, también en cuanto a lo que son los asesinos seriales, pues vemos que una de las características de ellos es que su actuación puede prolongarse durante años. Regularmente, cuando hay un asesino serial, y que son muy listos los asesinos seriales, pues se batalla para poderlos capturar. Entonces, con el tiempo, pues van haciendo un delito y tras otro. Y hay varias víctimas, ¿verdad? Se puede dar los casos como de Ted Bundy, que es el que está aquí en la imagen, en que empezó en un año y terminó en 5 o 6 años más adelante, 10 años inclusive. El asesino del Zodiaco sí estuvo activo durante creo que una década o más. Entonces, todas estas cuestiones con los asesinos seriales se pueden alargar mucho tiempo. Y aunque por lo general no conocen a sus víctimas, sí son selectivas con ellas. Acuérdense que estuvimos viendo que escogen cierto tipo de víctimas y por esa misma razón se puede tomar como que son selectivos. Regularmente el seleccionar a sus víctimas, pues va ¿cómo se llama? A responder a un patrón determinado. Regularmente el patrón que siguen para seleccionar a sus víctimas son regularmente por cuestiones físicas. Y
regularmente lo que son los asesinos seriales no pueden parar de matar. Por eso siguen y siguen y siguen y siguen. Y el asesino serial es muy raro que se entregue, porque regularmente son personas que son ególatras, que tienen comportamientos narcisistas. Regularmente es que se creen más inteligentes y más listos que los demás y que quieren salirse siempre con la suya. Entonces, por eso regularmente nos entregan y no pueden parar de matar. Y aquí sí la diferencia que vemos entre el asesino en serie y el asesino en masa es que el asesino en serie regularmente va a elegir a sus víctimas, pero el asesino en masa elige los escenarios. Acuérdense que aquí al asesino en masa no le importa la víctima específica, sino el lugar y el daño que pueda hacer a gran escala también. En el caso de los terroristas, se enfocan mucho más en lo que son los escenarios, en lo que pueden representar. Entonces, la diferencia con el asesino en serie es esa, que va a elegir sus víctimas por características específicas que él busca, ¿sí? Entonces, aquí también hay otra clasificación que nos dice el asesino. Dígame. Por ahí me tocó un asunto, algo de lo que está hablando de asesinos seriales. No se catalogó de esta forma aquí. Es una persona que fue guardia nacional. Lo deserta el muchacho, comienza a drogarse junto con un grupito de otro hombre y otras dos mujeres, parejas de ellos mismos. Y empiezan a seleccionar a sus víctimas, que son igual personas drogadictas, pero su marca de él era pisarles la cara. Pisarles la cara les dejaba una huella, la huella marcada del tenis en la cara, y golpearlos hasta morir con sus puros puños. Estas personas lo logramos detener después de 3 homicidios y 2 asaltos de la misma forma, además de que había lesionado a mujeres. Igual a esta persona le gustaba golpear mucho a las personas mayores de edad porque le recordaban a su mamá, como el tema del que tocó hace ratito. Entonces, no sé si entra en ese tema de asesinos seriales, porque no se le catalogó así, obviamente por razones públicas y todo ese tipo de situaciones. Pero si se fija, sí corresponde a lo que es un asesino serial. No se animaron a ya nombrarlo como tal, pero sí escogía a sus víctimas, específicamente drogadictos. Y pues era una persona desconocida, pero ustedes lo identificaron por la forma en que mataba. O sea, su modus operandi era el mismo, porque eran víctimas mortales y lesionados. No sé si los lesionados pudieron dar una descripción física, que eso también los haya ayudado a ustedes, pero el pisar... Sí, porque dejaba vivo a las mayores de edad, las mujeres. Solamente las golpeaba hasta dejarlas inconscientes y les hablaba y se dejaba ver. Pero ¿sí? A los hombres sí los mataba, o sea, golpes. Uno sobrevivió, era de las personas que vendían droga, sobrevivió y también no lo describió. Nadie se sabía el nombre, solamente se juntaba para drogarse y era ocasional. No era de que fueran amigos ni nada, o sea, era ocasional a las personas que mataba. Aquí, si se fijan en esta diapositiva que ya vimos, para clasificarlo en asesino serial, dice, siempre son más de 3 víctimas, porque sí pudo haber habido más. Nada más ustedes identificaron 3. Y puede ser que esa que sobrevivió la haya dejado por muerta. Entonces, ahí sí, podríamos ver esa característica, ¿sí? Y aquí también mencionó la motivación psicológica de él.
que le recordaba a la madre. Entonces, esas características sí lo van clasificando como un asesino serial, ¿sí se fija? Entonces, ya no se animaron a darle el nombre, pero sí clasifica. ¿Verdad que sí? Entonces, es lo que les digo, ustedes mismos hacen eso ya. Nada más es ponerle el nombre. Igual por cuestiones, como dice, ¿verdad? Pues ahora sí, divulgación. Ahí muchas veces se reservan, pero con el tiempo, si van estudiando casos, le pueden dar esa clasificación y si entra. Si se fijan, ahí está, Por ¿verdad? ahí hay otro también, licenciada. A ver. También del gobierno, de los marinos loco. ¿No has escuchado de él? No, a El, ver. el marino loco, ese capturaba a los capos y los vestía de mujer para burlarse de Sí, sí. ese también crea un perfil criminal. Imagínese, Ujú. eso Sí, pero quién sabe cuántos habrá enterrado el sí. amigo ese. Que dicen que él es un soldado de élite, ¿no? Sí, es una de la Marina. Sí. Entonces, si se fijan, el perfil que están sacando de él está entre interesante y también causa gracia por todos esos detalles, pero él busca ridiculizar también, y eso son cuestiones de poder. Ya ahí sí, no sabemos hasta el momento, yo lo que he sabido de él es que hace eso. No recuerdo bien si los mata, pero sí los ridiculiza totalmente, los graba y difunde los videos, ¿verdad? Sí. Eh, sí, ese ya me acordé. Le digo, pero si se fijan, esa sería la firma de él, el que los viste así de mujeres y los graba para Burlarse. que la burla sea mayor, porque a final de cuentas, pues los exhibe, ¿verdad? Sí. Ya ven, son muy buenas sus contribuciones, por eso me gusta que opinen también, porque ustedes mismos lo viven también, lo han hecho y nada más es cuestión de que lo vayan etiquetando como lo que es, ¿sí? Entonces, ahorita ya vimos lo que es el asesino serial. Otra clasificación es esta del asesino itinerante, que nos dice que este asesino mata a dos o más personas en un periodo de tiempo consecutivo. Pueden ser días, horas y en dos o más lugares. Y pues ahí sí hay diferentes escenas del crimen, pero el tiempo que transcurre entre un asesinato y otro no se debe a un periodo de enfriamiento como el asesino serial, sino que es el tiempo que transcurre en encontrar una nueva víctima. Aquí el asesino serial, acuérdense que satisface una emoción psicológica, bueno, una cuestión psicológica, y por eso se da ese periodo de enfriamiento. Pero aquí en el itinerante mata por periodos y luego vuelve a matar, así. Entonces, por eso se le llama itinerante, que va de uno a otro, ¿sí? Y pues aquí nos dice que las víctimas son puramente casuales y desconocidas. Aquí no hay un perfil de víctima, básicamente, sino que agarra a a la mejor a una que va pasando, ve la oportunidad y aprovecha. Entonces, no es importante el perfil de las víctimas y las eligen al azar. Y pues se trata de una serie consecutiva de asesinatos, básicamente. Y pues este tipo de personas o de asesinos nos dicen que regularmente deciden salir a la calle armados y asesinan a cualquiera que se les cruce enfrente. Ahí sí son los que estaban en el tiempo y lugar equivocados y por eso pues lo mató, básicamente. Y pues estos asesinos regularmente lo dejan de hacer hasta que son detenidos o los matan o se suicidan. Entonces, sí, aquí regularmente no hay como que
el arrepentimiento o que se va a entregar o cosas así, sino que los detienen, los matan o de plano hacen la automatación, como dicen, ¿verdad? Pero también nos dice que este tipo de asesinos puede estar combinado con los masivos y con los asesinos seriales. ¿Por qué? Porque tiene ciertas características específicas, ¿verdad? Se puede combinar. Y también nos dice que podríamos encontrarnos con un asesino en masa itinerante en los casos en que el asesino acude a otro lugar en búsqueda de un nuevo grupo de víctimas, que ya haya ido a, por ejemplo, el Walmart del Paso y ahora se va a otro Walmart con otra frontera. Si no lo agarraron, pues ahí hace otra vez su matazón. Y también el asesino en serie itinerante, que es un híbrido entre el asesino itinerante y el que es en serie. Les digo, ahí sí se van combinando. Y también nos dice que existe un menor lazo de tiempo entre los crímenes, casi siempre es por días, ¿sí? Y donde las víctimas no pueden tener un hilo en común. Ahí sí se diferencia un poquito más de lo que es el serial, por eso, porque no está muy específico el, el enfriamiento emocional, que es ya un periodo un poquito más largo, y que las víctimas no comparten ciertas características que sí se hace en lo que es el cereal, ¿sí? Pero si se combina con el cereal, pues es por lo que son escenas del crimen, modus operandi y esto, ¿sí? Ahí sí es como una combinación, pero hay otras cosas que también los diferencian. Entonces, también hay algunos que son asesinos imitadores. Les llaman copycat en inglés, copycat killers, que son los que tratan, bueno, estos son casos raros, ¿verdad? Pero son los que regularmente imitan a otro asesino regularmente y dice que son muy pocos los casos porque los psicópatas regularmente son narcisistas. Entonces, cuando hay un asesino serial, regularmente es un psicópata. Y un rasgo muy característico de la psicopatía es el narcisismo. El narcisismo es es un trastorno que regularmente quiere ser la persona muy importante, muy reconocida, y que le importa solo él. Entonces, por eso es muy raro que haya este tipo de asesinos. Pero es porque regularmente los asesinos seriales se quieren diferenciar del resto de los criminales y regularmente por eso usan sus firmas también y no les gusta que les consideren imitadores. Y regularmente también quieren ser famosos por sí mismos, los que son los imitadores. Y aquí también en este tipo de asesinos nos dice que a veces pueden verse influidos por otros asesinos sin que necesariamente estén imitándolos. A lo mejor se inspiraron en ellos, pero no los están imitando, ¿sí? Y pues aquí, no sé si han visto esa película, la de Scream. Esa película básicamente habla que los que estaban haciendo los asesinatos, pues imitaban, algunas películas o cosas así. Y pues eso era, este, la base de sus asesinatos, digamos, ¿verdad? Y aquí también nos dice en este tipo de asesinos que no hay una base teórica firme que nos diga qué crímenes se pueden copiar más y cuáles se pueden copiar menos. Simplemente pues están ahí los casos y puedes agarrar la mejor inspiración. En la anterior está este asesino que se basaba en los asesinatos de Jeffrey Dahmer. Entonces le dio así como que el imitador de Jeffrey Dahmer, ¿sí? Y también nos dice que todo esto de que no hay como que los crímenes que son más copiables que el otro,
¿cómo se dice? No es lo que los lleva a alguien a copiar el modus operandi e incluso firmas de crímenes. Pueden seleccionar ciertas formas en que otra persona mata o ciertas firmas. Por eso es el imitador. Pero también regularmente por la misma psicopatía que regularmente tienen los asesinos, pues quieren ser únicos, aunque agarren inspiración o cosas de otro asesino. Lick, Digan. ahí puede entrar, por ejemplo, en relación a pues todo lo que se está viviendo, ¿verdad? De la delincuencia organizada. Igual un ejemplo propio de un chavalón que se queda de ver con una mujer, la acuchilla en varias ocasiones, le provoca la muerte, la descuartiza y la entierra. Supuestamente él trabajó en la delincuencia organizada. Entonces tiene con ese trastorno. Ahí puede ser algo a lo que usted está diciendo, Sí, de imitador. ajá. Es que de hecho, si se fijan, mucho de todo esto de la perfilación criminal viene de Estados Unidos. Y también me di a la tarea de buscar mucho de perfilación criminal de acá, de México, pero no hay tanto estudio. Pero sí hay ciertos factores que repiten los cárteles. No me acuerdo a qué cártel pertenecía el pozolero. A los Arellano, Félix. Ajá. Entonces, ellos pues regularmente hacían eso como cártel, ¿sí me explico? O sea, el cártel se caracterizaba por dárselos al pozolero y desaparecerlos así, pero hay otros cárteles que hacían otro tipo de cuestiones. Bueno, Ahí hacen. también entrarían los Zetas, ¿no, licenciada? Ya ve que Ujú. ellos les ponían su insignia de la Z para identificarse que ellos Ándele, habían sido los que los habían matado. ándele, esa es la firma, ¿verdad? La firma de los Zetas era su Z. Entonces, también hay veces que para que se identifiquen, hasta le ponen sus pancartitas de que esto te pasa por soplón, CJNN, ¿verdad? Del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, todas esas cuestiones se están estudiando, pero sí son características de ciertos cárteles. Licenciada, Entonces, si va con eso, dígame. oiga, Lick, pregunta, Ujú. ¿y los que se comían a sus víctimas que también pertenecían a la delincuencia organizada? ¿Esos qué Es onda? que regularmente es lo que les digo, hay prácticas que se van dando porque hay ciertas creencias en santería que ciertas, como rituales que les dan más poder y todo eso y se relaciona con comérselos, ¿sí? Pero ahí sí nos tenemos que meter en específico en las conductas de cada cártel. Y es lo que les digo, se está investigando, pero se ha identificado ciertas cosas de ciertos cárteles, como lo de los Zetas, como lo del pozolero, como cuando ponen sus pancartitas, todas esas cuestiones se han ido identificando poco a poco. Está en desarrollo, pero también ustedes se han fijado que sí hay ciertas características, ¿verdad? Entonces, hasta me dan ganas de proponerles una investigación, ¿eh? Porque podemos hacer, ¿cómo se llama? Perfil de la región, un perfil criminal de nuestra región y hasta hay recursos que se pueden conseguir y todo. Por eso les digo, hasta me dan ganas de proponerles. Pero también otra cosa que me La ha región está pasado. tranquila, licenciada. ¿Mande? No hay perfiles criminales, lo que es esta región. Aquí está tranquilo. No, sí hay, de que hay, sí hay, aunque sea de los rateros. Es que fíjense, a mí me ha tocado en el tiempo que he estado en fiscalía valorar a personas y también presuntos responsables, ¿verdad? Hacía la valoración psicológica a detenidos y me di cuenta que muchas de las personas
que estaban por robos, el 90%, 95% de las personas detenidas por robo ahí en fiscalía, me decían, no, es que mi mamá se dedicaba a la prostitución, es que mi mamá metía, hombres a la casa, es que esto, y fue así bien raro que dije, está haciendo una característica muy específica de estas personas que roban. Entonces les digo, hasta eso mínimamente nos ayuda a crear un perfil, fíjense, porque sí fue muy, muy, muy característico de ellos. Y sí, les digo, 90-95% de los detenidos por robo, eso referían. Entonces les digo, esa es una cuestión que ellos traen. Y sí se puede hacer perfil de todo, ¿eh? Así Yo que, traigo la firma de los menchos, licenciada. ya ven. Sí, pero sí se puede. Y lo que no se hace mucho es de los cárteles, obviamente, por la peligrosidad que hay, pero sí se han sacado algunas características. Y es lo que podemos nosotros diferenciar también de ellos. A ver, faltan unas tantitas, diapositivas. Nos vamos a quedar en esta diapositiva, para en la próxima sesión, ya terminar con lo que es el módulo. Les voy a comentar también en estos días, espero que se pueda ya tener bien la fecha en que se haga la evaluación, si va a haber, y les digo que necesito que me pasen un número porque no he tenido la oportunidad o no me han incluido en los chats de los grupos de ustedes para poderles pasar las diapositivas, ¿sí? Porque de ahí, si hay evaluación, pues la voy a sacar. Entonces, si alguno de ustedes gusta o si está el comandante Amado todavía, Ya no está. porque, bueno, es del que yo tengo el número. Licenciada, ahí acabo de pasar mi número en el chat. Ok, entonces le paso la presentación, ¿sí, comandante? Para que Sí, me haga favor de pasarlo al chat bueno, al grupo de los miércoles, ¿sí? enterado. Porque si hay evaluación, pues de ahí voy a sacar lo que es el examen o lo que se vaya a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, Muy bien. ahorita ya vamos a acabar lo que es esta sesión, nada más los que hayan faltado de poner su nombre, les encargo, porque ahorita ya nada más me quedo a copiar los que faltan y ya cierro la sesión y ya se pierde todo. Entonces, por favor, los que falten se anotan y ya nos vemos la próxima semana, que sería la última sesión, y averiguo lo de la evaluación y les hago saber. ¿De acuerdo? Muy bien, licenciada. Gracias, Gracias. licenciada. Muy bien, nos vemos la próxima Muy bien, semana. gracias. Buenas Hasta noches, luego. gracias. Igual, Gracias. Gracias. nos vemos. Cada hoja es de cada movimiento de Por eso es que le exige, ustedes mandaron un crédito, pero no, crédito, ¿de acuerdo? No, ahora vamos a pensar. muy Todo esto, pero que es como movimiento.
Yo digo que hay gente que va a salir. Hay gente que no puede. Que compartamos por Ya no me apareció.